Masejet Yume, la página Bet Amud Aleph. Empezamos la Masejet. Sabemos que Masejet Yume habla de Yom Kippurim y ese es el nombre de la Masejet Yume. En arameo es el día, Hayom, y obviamente refiriéndose al día especial de Yom Kippurim. Entonces empezamos la primera Mishnah. Dice la Mishnah: Shiv'at Yamim Kodem Yom Kippurim, 7 días antes de Yom Kippur. Mafrishin Kohen Gadol mi beito lelishkat parhedrin. El Kohen Gadol, que es el que tiene que hacer los trabajos en Beit HaMikdash en Yom Kippur, entonces hay una halajá de leafrish, que es decir, separarlo de su casa, que se salga de su casa, y él está durante 7 días en la lishka, en Beit HaMikdash, llamada lishkat parhedrin, para que evite cualquier especie de impurez y no pueda trabajar en Yom Kippur. Entonces 7 días se aislea y se sale de la casa y va a Lishkat Parhedrin. Sigue la Mishnah, dice: Umatkinin lo Kohen acher tachtav, fuera de que él se sale de la casa, también preparan y destinan otro Kohen en vez de el Kohen Gadol, Shema Yerabo Psul, porque de todos modos puede ser que ocurra algún Psul en el Kohen Gadol, entonces para que haya otro Kohen preparado para reemplazarlo. Rabbi Yehuda Omer, Af Isha Acheret Matkinin Lo, dice Rabbi Yehuda que también otra esposa le preparan al Kohen Gadol, Shema Tamut Ishto, porque tal vez su esposa fallece y entonces él no puede trabajar. Una de las condiciones para que el Kohen Gadol pueda hacer trabajo en Beit HaMikdash es que esté casado. Y eso hay que preparar a otra mujer por si muere su mujer. Sheneemar, Bejiper Baado u Bead Beito. Él tiene que ser capará por sí mismo y por su casa. Y Beito Zoishto. Beito se refiere a su esposa, entonces él tiene que estar casado. Entonces, según Rabbi Yehuda, también no solamente otro Kohen preparamos, sino también otra mujer. Dice la Gemara, dicen Jajamim, Amrulo, Imken en la Davar Sof. Dicen Jajamim, si vamos a tener temor que alguien llegue a fallecer, entonces no hay fin a ese temor. Así podemos también tener temor que la segunda mujer fallezca, entonces tenemos que hacer una tercera y una cuarta, y eso no tiene fin. Entonces, según Jajamim, no se destina, no se prepara otra mujer para cambiar su esposa. Sigue la Gemara, dice la Gemara, Tnan Atam, está escrito en la Mishnah en Masejet Para: Shiv'at Yamim Kodem Sreifat Apara, Ayum Mafrishim Kohen Asoref et apara mi beito. También el Kohen que va a hacer va a quemar la para aduma, también él lo sacan de su casa, la lishka she'al pnei abira, y él va a la lishka que está al pnei abira. Después le van a decir que es la abira. Tzafona mizraja, es una lishka que está en el norte y en el este de la Azara. Y lo mismo como vimos con respecto al Kohen, con respecto a antes de Yom Kippur, también aquí se separa, se sale de la casa y va a la Lishka 7 días antes de que se quema la paraduma. Ahora dice la Gemara: Velishkat Beita Even Aita Nikret, es llamada esa Lishka Beita Even, la casa de piedra. Velama nikra shma lishkat Beit Aven, porque es llamado la lishka de piedra. Shekol ma'asea beklei glalim, beklei avanim u beklei adama. Todo lo que tiene que ver con la paraduma, todo se hace en instrumentos o de glalim. Hay quien explica que se refiere a mármol, y hay quien dice que glalim, que pshuto, que se refiere a tzoa, que instrumentos hechos de eso no reciben puridez. O beklei avanim, lo mismo, instrumentos de piedra no reciben impurez. O beklei adama, instrumentos hechos de tierra. Si se coge tierra y se pone en el fuego, entonces se vuelve jerez, se vuelve arcilla y sí recibe impurez. Entonces aquí obviamente es sin ponerlo en el fuego, y entonces no recibe impurez, igual que instrumentos de piedra. Hay quien dice que también lo que quiere decir klei adama se refiere a una piedra más suave, menos dura, también se hacen instrumentos de ella y no recibe impurez. Entonces, como todos los hechos que se hacen con paraduma son en instrumentos que no reciben impurez, también la lishka, donde va el Kohen a los 7 días, es llamada lishkat Beit Even, la lishkat de la piedra, que no recordar
que no reciben pureza. Ahora, ¿por qué todo eso que no, sean instrumentos que no reciben pureza? Mai taime, keivan de tvul yom kasher bepara. La halajá es que el Cohen, que no está puro completamente, sino solamente tvul yom, que tiene una impurez y fue a la mikve, pero no está puro completamente hasta que no llegue la noche, es kasher para quemar la paraduma, para hacerla. Y eso es mahloket con los tzdokim. Los tzdokim dicen que no, eso tiene que ser con el que ya está puro completamente. Entonces sigue, la Gemara explica. Keivan de tvul yom kasher bepara, como tvul yom sí es kasher bepara, detnan, como está escrito, metam'in ayu a kohen asoref et apara. Ellos a propósito causaban impurez al Cohen que va a hacer la serifata para un matbilinoto, y él hace tefilá. ¿Y por qué hacen eso? Leotzim miliban shel tzdokim, para hacerle contra a la opinión de los tzdokim, que ellos opinan que solamente el que ya hizo tefilá y llegó la noche puede hacer la paraduma. Entonces, para ser en contra de ellos, a propósito, lo hacíamos con un Cohen que es solamente tvul yom. Entonces, como se hace con un Cohen que es tvul yom, entonces la gente puede verlo como algo de kula, como falta de seriedad con respecto a impureza en todo lo que tiene que ver con la paraduma. Por lo tanto, takinu la rabonon klei glalim, klei avanim, ve klei adama de lo likablo tuma. Por eso dijeron que todo el resto de las cosas que se hacen con la paraduma se hagan en instrumentos que no pueden recibir impurez, para que la gente no venga a despreciar y no venga a descuidarse con respecto a la impureza de todo lo que tiene que ver con paraduma. Entonces, como les tocó por los tzdokim hacerlo con un Cohen que es tvul yom, que no está puro completamente, entonces en todo el resto de las cosas hicieron ma'alot, hicieron cosas que se vea la seriedad de cuidar la pureza en la paraduma, para que no vengan a despreciar y descuidarse en lo que sí hay que cuidarse. Ahora, sí que la Gemara pregunta, Maishna tzafoina mizraha. Dijimos que la lishka, donde va el Cohen que va a hacer la paraduma, la lishka está en el norte y en el este de la Azara. ¿Por qué ahí? Dice la Gemara, Keivan de Hatat, y como la paraduma es llamada Hatat, ve Hatat teunat tzafoina, y el korban Hatat, así la paraduma es llamada Hatat, y el korban Hatat hay que hacer el ashita en el norte. Uchtivba, y además está escrito con respecto a la paraduma, el nochach pnei o el moed, que se hace enfrente de la entrada o el moed, que es en el este, y el Cohen cuando está haciendo la vaca mira y también hace la azá, tira de la sangre de la pará hacia el este, hacia la entrada de la azara, del Beit HaMikdash. Entonces vemos que la paraduma tiene un aspecto del norte porque es llamado Hatat, y por otro lado tiene que ver con el lado del este porque ahí mira el Cohen cuando hace la pará. Por lo tanto, takinu la rabonon lishka tzafoina mizraha. Entonces pusieron la lishka en el norte y en el este. Entonces el Cohen cuando está ahí todo el tiempo se recuerda. Él está en el norte, en el este, y se da cuenta de todo lo que tiene que ver con la paraduma, y entonces se cuida más en todas las alajot de ellas, hacerlas como es debido. Así que la que me pregunta, Mai Bira, dijimos que está la lishka al pnei Bira, ¿qué es la Bira? Amar Rabbi Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Makom haya be'Har Habayit, uBira shmo. Rabbi Yochanan dice que hay un lugar en Har Habayit que es llamado Bira, y al lado de ese lugar es que estaba la lishka. Es la opinión de Rabbi Yochanan. Resh Lakish amar kol hamikdash kulo karui bira shenemar abira asher achinoti. Resh Lakish dice no, todo el Beit HaMikdash es llamado Bira, como podemos aprender del pasuk que dice Habira asher achinoti. Entonces vemos que Beit HaMikdash es llamado Bira, y así explica Resh Lakish. Ahora sigue la Gemara. Entonces vimos que hay dos casos en los cuales el Cohen tiene que lifrosh de su casa antes de Yom Kippur y antes de hacer la paraduma. Pregunta la Gemara, Minani, mire, ¿de dónde aprendemos esa halajá que tienen que salirse de la casa? Amar Rabbi Maniumi, Bar Hilkia, Amar Rabbi Mechasia, Bar Idi, Amar Rabbi Yochanan. Todo el nombre Rabbi Yochanan. Amar Ka, dice el pasuk, Ka'asher asa bayom hazeh, tziva Hashem la'asot lechaper alechem. El pasuk habla de los días de los miluim que
se hicieron en el Mishkan, 7 días que Aarón y sus hijos tenían que estar fuera de su casa, tenían que estar en el Mishkan y no salir del Mishkan. Y en esos 7 días, Moshe Rabbeinu hacía trabajo en el Mishkan, y en el 8º día fue el día que empezaron los Kohanim a trabajar en Beit HaMikdash. Entonces, Aarón y sus hijos hicieron Prishá, se salieron de la casa y estuvieron en el Mishkan durante 7 días antes de empezar a trabajar en el Mishkan. Esos son los días de los Miluim, y con respecto a los Miluim está escrito, así como hicimos en este día, Tzivá Hashem la'asot, ordenó Hashem hacer, lechaper alechem, para que tengan kapara. De ese pasuk aprendemos la palabra la'asot, elu ma'asei para. Eso nos enseña que también antes de hacer la vaca, también hay que hacer como se hizo en los Miluim, 7 días, salirse de la casa, estar en el Mishkan, y después hacer la pará Dumá. Y la palabra lechaper, elu ma'asei yom akipurim, nos enseña con respecto a Yom Kippur, 7 días antes salirse, y después es que se hace el trabajo de Yom Kippur. Ahora, pregunta la Gemara. Explicar que todo el pasuk está hablando solamente de pará adumá, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Lechaper, porque se ha escrito en el pasuk la palabra lechaper, que es de capará, upará lav bat caparay. Y la pará adumá no viene a ser capará. Capará es para corregir un pecado, y la pará adumá no viene a corregir pecados, sino a volver puros a los que se volvieron impuros, pero no viene a capará. Entonces, como en el pasuk está mencionado lechaper, obviamente el pasuk no está hablando solamente de pará adumá. Pero tal vez el pasuk está hablando solamente de Yom Kippur. Y entonces el pasuk está diciendo la asot, hay que hacer la prishá, lechaper, para hacer la capará en Yom Kippur. Tal vez todo el pasuk habla solamente de Yom Kippur. Dice la Gemara, Amrei Yalif Tziva Tziva. Dice, ¿de dónde sabemos que habla también de la pará adumá? Porque hay Gzerá Shavá de la palabra Tziva, que está escrito con respecto a los Miluim, a Tziva, que está escrito con respecto a la pará. Ketiv Aja, está escrito en los Miluim, Tziva Hashem la'asot. La palabra Tziva, Uktiv Atam, y con respecto a la pará está escrito, Zot Chukat HaTorah Asher Tziva Hashem lemor. Entonces, Malealan pará, así como el Tziva del otro pasuk habla de la pará, Afkan pará, también el Tziva que está escrito respecto al Miluim, se refiere a la pará adumá. Uma kan prisha, y así con los Miluim hubo prisha, Afkan prisha, también en la pará tiene que haber prisha. Entonces sabemos que el pasuk habla también de pará y no solamente de Yom Kippur. Sigue la Gemara y pregunta, Ve'eima tziva tziva de Yom Kippurim, pero tal vez la Gzerá Shavá viene no a pará sino a Yom Kippur. Dichtiv vayas kasher tziva Hashem et Moshe. También con respecto a Yom Kippur está escrito que hizo como Hashem ordenó a Moshe, kasher tziva Hashem et Moshe. Entonces la palabra tziva también aparece con respecto a Yom Kippur. Entonces tal vez el pasuk es solamente con respecto a Yom Kippur. Dice la Gemara, Danin tziva de lifnei asiyah, mitziva de lifnei asiyah. Dice la Gemara, el tzivá que está escrito con respecto a los días de los Miluim es antes de que lo hicieron. También el tzivá que está escrito con respecto a la pará es antes de hacerla. Entonces se aprende el tzivá de antes de hacerlo del tzivá de antes de hacerlo. Ve'en danin tzivá de la hagasia, y no se aprende Gzerá Shavá del tzivá que está escrito con respecto a Yom Kippur, que es después de que ya lo cumplieron. Vayas, hicieron kasher tzivá como fue ordenado, que eso está escrito ese tzivá después de lo hicieron, después de que lo hicieron. Entonces no se aprende el tzivá después de que lo hicieron, mitzivá de lifnei asiyah, del tzivá de Yom Miluim, que está escrito, de Yom Miluim, que está escrito antes de hacerlo. Entonces, como el tzivá de la pará y el tzivá de los Miluim es antes de hacerlo, se aprende el uno del otro, y no se aprende el tzivá de Yom Kippur, que es después de hacer, del tzivá de Yom Miluim, que es antes de hacer. Así que el Gemara pregunta, Ve'eima tzivá de korbanot. Tal vez tzivá viene con respecto a los otros korbanot y no a la pará adumá, dichtiv, que está escrito en los otros korbanot. Beyom tzavoto et bnei Israel. También la palabra tzivá está escrito Beyom tzavoto, que le ordenó
et Bnei Israel. Entonces tal vez el pasuk viene a enseñarnos, no en Paraduma, sino en el resto de los korbanot, que antes de sacrificarlos hay que hacer prisha de 7 días. Dice la Gemara, Danin tziva mitziva, ven Danin tzavoto mitziva. Dice la Gemara, el tziva de para está escrito exactamente como está escrito en los días de los Miluim, tziva, tziva. Entonces aprendemos tziva de tziva y no aprendemos tzavoto, que está escrito con respecto al resto de los korbanot, de tziva, que está escrito en Yemim Miluim, porque la palabra es un poco diferente, tzavoto en vez de tziva. Dice la Gemara, Umay nafkamina, ¿qué importa que está escrito un poco diferente? Ve'atana de Rabbi Ishmael, está escrito en la Tana de Rabbi Ishmael, Veshava Cohen, Uva Cohen, con respecto al Cohen que entra a la casa que tiene Negaim, está escrito Veshava Cohen, Uva Cohen, y aunque está escrito de forma diferente, es el mismo significado, que él entra a la casa. Y dice Tana de Rabbi Ishmael, Zoi Shiva, Zoi Bia, como es el mismo significado, aunque están escritos de forma diferentes, se aprende Gzera Shavá uno al otro. Entonces aquí lo mismo, como Tziva y Tzavotó son el mismo significado, aunque están escritos un poco diferentes, podemos aprender uno del otro. Dice la Gemara, Animili hija de Leika de Damilei. Todo esto que nosotros aprendemos, aunque no está escrito lo mismo, es cuando no hay otro enseñanza que es exactamente lo mismo. Entonces, cuando no hay otra cosa que es lo mismo, entonces aprendemos aunque esté escrito diferente porque es el mismo significado. Aval eija de ika de damilei, mi de damilei y al final. Pero en un lugar donde hay algo que es exactamente lo mismo también en el escrito, entonces esa es la enseñanza que aprendemos y no el que solamente el significado es lo mismo. Entonces, como tziva en Paraduma y tziva en Miluim está escrito de la misma forma, entonces hacemos esa Gzera Shavá y no Gzera Shavá de Miluim a el resto de los korbanot que está escrito con respecto a ellos, tzavotó, y no la palabra tziva. Y hasta aquí, Bet Amud Aleph.